Bueno, profesor, vamos a iniciar entonces. Para el día de hoy, nuestra segunda sesión nos corresponde tratar con las preguntas de evaluación del módulo número 1, tema beneficios, costos, ganadores y perdedores. Por lo tanto, vamos a dejar al profesor Aldo para que él inicie la primera parte de nuestra actividad correspondiente al día de hoy. Buen día, profesor. Gusto de saludarle. Sí, buenos días a todos los participantes. Un gusto de encontrarnos nuevamente en en el diplomado, nuestro diplomado internacional Mercosur. ¿Qué tal, José? Y bueno, hoy vamos a un poco a tratar el tema de los beneficios costos de un proceso de integración como el Mercosur. Sabemos que el proceso de integración más exitoso del mundo es la Unión Europea y, por supuesto, ha habido muchos estudios realizados sobre los efectos de participar de un proceso de integración. Sin embargo, en el caso de Mercosur fue una decisión política. Hay que tener en cuenta el acercamiento de Argentina y Brasil en 1985, en el acuerdo que empezaron con Foz de Iguazú. Luego eso se traduce en el acuerdo de complementación económica entre Brasil y Argentina ante ALADI, y a partir de ahí un poco se traslada ese acuerdo a lo que es el Tratado de Asunción. Entonces fue una decisión política, y en esa decisión política se decidió en base en muchos de los casos no en una información sobre estudios técnicos realizados respecto digamos, a los costos y beneficios para cada uno de los países, sectores y lo que son ganadores y perdedores. De hecho, el Paraguay toma la decisión política en base un poco al proceso de integración y en consultas del presidente en ese momento con los actores más importantes, y se decidió participar como miembro pleno y fundador del Mercosur, y luego se acordó que la Secretaría del Mercosur estuviera en Uruguay y la firma del Tratado de Asunción se haga en Asunción. Tal es así que se realizó el 26 de marzo de 1991. Muy bien, a partir de ahí, bueno, se desarrolló nuestro proceso de integración, que tiene 30 años. Bueno, entonces, ¿cuáles son un poco las preguntas en realidad para tratar de visualizar hoy qué es lo que hemos ganado y a futuro qué podemos ganar, ¿o no? Entonces, la pregunta es, según usted, los resultados pasados, presente y futuro del Mercosur están relacionados a presencia o ausencia de liderazgos integracionistas, lo que haga cada gobierno, el compromiso de los ciudadanos, el aporte de las instituciones comunitarias y personas que trabajan en las organizaciones comunitarias. Bueno, hoy el Mercosur tiene un Mercosur económico-comercial que habíamos hablado, que es una zona libre de comercio imperfecta, es una unión aduanera imperfecta y un mercado común imperfecto, que tiene sus avances y sus estancamientos. Sí hay una presencia, una ausencia de liderazgo integracionistas de la manera que tuvo la Unión Europea. Hay que recordarse solamente algunos nombres como Konrad Adenauer, De Gasperi o Monet, ¿no? Entonces, liderazgo integracionista en todas las áreas, digamos, ¿no? Estamos hablando de liderazgos políticos, liderazgos académicos, liderazgos empresariales, liderazgos de los gremios de trabajadores. Entonces no se ha construido una masa crítica de líderes integracionistas, ¿no? A 30 años. Entonces eso ha debilitado de alguna manera el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos en el Mercosur. Tal es así que no se ha incorporado en la currícula tanto de la educación preescolar, técnica, primaria, secundaria o terciaria, el tema de la integración del Mercosur, es decir, una educación para la integración.
Bueno, lo que haga cada gobierno dependerá un poco, entonces, de que el gobierno, estamos hablando del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, ¿no? En líneas generales, que tenemos un sistema republicano, un sistema democrático, ¿no? Algunos con debilidades más que otros, ¿no? Pero cada gobierno ha hecho lo posible. En principio, en la década de los 90, el Brasil tomó un liderazgo bastante fuerte en el sentido de realizar varios estudios sobre competitividad de Brasil y de Brasil en el Mercosur y en el mundo. Eso permitió, de alguna manera, que Brasil pudiera tomar decisiones de política interna en base a lo acordado en el ámbito del Mercosur. Entonces hubo una disminución de la protección, especialmente del país más grande del Mercosur, que representa más o menos el 70% del bloque, ¿no? Entonces, cada gobierno hizo de alguna manera lo que pudo. Siempre uno escucha en las declaraciones políticas que van a fortalecer el Mercosur por más y mejor Mercosur, que Mercosur es una herramienta estratégica y algunos de los países han tenido movimientos de fortalecimiento en cuanto al discurso y probablemente en temas de Cancillería se han fortalecido, porque hay que tener en cuenta que hay alrededor de más de 100 instancias de negociación, permanentemente se está negociando. Y bueno, y depender también de algunos signos de ideologías propias de los sistemas políticos, uno más hacia un mayor socialismo, otro más hacia el libre mercado. Entonces, ha habido algunos que han apoyado más o menos el proceso de integración. Pero hay que tener en cuenta que es una política de Estado, probablemente una de las pocas políticas de Estado que tiene cada uno de los países, en el sentido de que prevalece por encima de los gobiernos que son coyunturales, duran 4 o 5 años o 10 años, ¿no? Lo máximo en la mayoría de los países del Mercosur. Ahora, tampoco ha habido un compromiso fuerte de los ciudadanos, tal es así que hay muchas organizaciones sociales, pero en realidad no hay muchas organizaciones sociales que están potenciando la educación para la integración, integración de las cadenas productivas, inversiones conjuntas, empresas Mercosur, por ejemplo. Entonces, el ciudadano se encuentra, aunque no tiene educación integracionista, y por otro lado tampoco participa en los órganos, digamos, en los órganos, y me parece que puede ser interesante también como ciudadano del Mercosur tener un órgano que sea independiente de los gobiernos para ir controlando y vigilando y también haciendo propuestas para que finalmente la integración en el mercado común del sur sea realidad, y finalmente esa realidad tiene que beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Y a la sociedad toda, ¿no? El aporte de las instituciones comunitarias y personas que trabajan en organizaciones comunitarias, digamos. Ha habido en realidad un aporte importante, especialmente a partir de la creación del FOSEN en la década de los 2000, cuando en 2000, bueno, hay un relanzamiento del Mercosur, se constituye el Fondo de Convergencia Estructural, que es un fondo aportado por los ciudadanos del Mercosur, de 1.000 millones de dólares, que prácticamente ahora se está finalizando, y ha representado beneficios importantes, especialmente para el país más pequeño y con indicadores sociales más débiles, como es Paraguay, ¿no? Con 20 proyectos y una contribución de los ciudadanos del Mercosur a través de sus gobiernos, en su presupuesto, 700 millones de dólares. Entonces seguramente después vamos a hablar de eso. En líneas generales, tenemos un Mercosur de varias dimensiones, un Mercosur económico-social, hay un Mercosur político. Hay que tener en cuenta que en procesos de crisis política el Mercosur ha intervenido, pues yo diría positivamente, en el caso de la aplicación del protocolo de Ushuaia para Paraguay 2012 y 2017 para el caso de Venezuela, por ruptura del orden institucional, y Paraguay luego se ha recuperado y ha aprobado el protocolo de adhesión de Venezuela. Por consiguiente, la democracia ha sido fortalecida. Esperemos que pronto Venezuela pueda retornar al Mercosur cuando se hagan las elecciones libres, abiertas, secretas
y en condiciones igualitarias para todos, ¿no? Entonces, hay un Mercosur social también que ha avanzado con el tema de la residencia temporal y residencia permanente, que permite tener los derechos iguales que los ciudadanos de ese país. El único país en realidad de América del Sur que no lo ha ratificado ha sido Venezuela, en el caso del acuerdo de residencia. También tenemos un acuerdo de seguridad social que permite que los aportes entre diferentes cajas, diferentes países puedan sumarse y el jubilado pueda recibir su pago en el lugar que decide residir, ¿no? Entonces, y hay varios acuerdos académicos también en el tema de educación, así que tenemos un Mercosur político, un Mercosur económico, comercial, con avance en cuanto a la aplicación del arancel externo común, también también un avance en cuanto a la integración de algunas cadenas productivas, como el de automotriz. Y bueno, y tenemos un Mercosur cultural también que ha avanzado, y un Mercosur internacional con los acuerdos, principalmente el acuerdo último que hemos tenido con la Unión Europea, con EFTA, que está en proceso de ratificación. Así que si miramos desde el punto de vista de los diferentes Mercosur, estamos en un proceso de avance y también un poco de estancamiento. Hay que tener en cuenta que en la reunión, a los 30 años del Mercosur, se tuvo algunas dificultades. Hoy no tenemos, por ejemplo, del órgano decisorio por excelencia, que es el Consejo del Mercado Común. No tenemos acta, ¿no es cierto?, del Consejo, no está en la página web de la Secretaría del Mercosur, y ha avanzado muy poco en temas de decisiones por el impasse entre la propuesta de Uruguay con respecto a flexibilización del Mercosur para llevarlo a un estadio inferior, probablemente, que es la intención, y no haber acuerdos y consenso entre los países al respecto, ¿no? Después seguramente vamos a hablar sobre eso, pero sin embargo el Mercosur tiene una estructura jurídica que después seguramente en las próximas clases estaremos hablando, y diría hoy que nuestro pasado ha tenido sus procesos. En la primera etapa hasta el año 2000 con crecimiento, a partir del año 2000 tenemos 2001 en crisis en la Argentina que impactó a la mayoría de los países, luego tenemos un boom de los commodities 2003, 2008 la crisis mundial, 2012 el mayor comercio probablemente intrazona, y luego empezamos a tener diferentes tipos de crisis. Ahora tenemos el COVID, ¿no? O sea, hoy el Mercosur está en líneas generales está fortalecido en ciertas áreas y está estancado en otras, y en otras está debilitado. Bueno, entonces, pero hay una complejidad, y la incorporación a nuevos ciudadanos y la incorporación a nuevos sectores a este proceso de integración hará más fuerte a la región.